Hola, nosotros somos el equipo 7 y esta es nuestra presentación del caso integrador. Yo soy Víctor. Yo soy Mariana. Yo soy Emiliano. El caso es de una mujer de 40 años que sufre un accidente vial con volcadura. Enseguida se presenta una lista de lesiones y su correlación con los déficits motores que se observan después de que el paciente haya sido dado de alta después de ser tratado de manera quirúrgica. La primera lesión es una fractura facial con rinorrea sospechosa de ser líquido cefalorraquídeo. El déficit motor al que se asocia es falta de movimientos faciales de la parte inferior de la cara derecha. La segunda lesión es un hematoma retroauricular y al igual que la primera lesión se asocia a la falta de movimiento de movimientos faciales en la parte inferior de la cara derecha. La tercera lesión es una fractura en el cuello quirúrgico del húmero derecho y el déficit que tiene a causa de esto es la incapacidad total para flexionar el hombro derecho y solo puede abducir los primeros 20 grados. Su cuarta lesión es una fractura oblicua de diáfisis humeral izquierda y el déficit que esta causa es la incapacidad total para extender las muñecas y extender el pulgar, es decir, hacer el like, pero sí puede tocar y juntar el pulgar y el meñique, sí puede flexionar la muñeca y los 5 dedos y siente parestesias en el área de la tabaquera anatómica. Su quinto déficit motor es una lumbalgia intensa. Esta causa un dolor intenso lumbar con adormecimiento en el miembro pélvico izquierdo y le tiene una dificultad muy grave para poderse mantener parada y con buen equilibrio. La sexta lesión es una fractura múltiple de pelvis, tanto en la rama isquiopúbica derecha, la cresta ilíaca izquierda y el transversal del sacro. Tiene incapacidad para orinar y hay una presencia de sangre en la uretra. Se asocia al déficit motor de justamente no poder orinar y simplemente haber salidas de gotas de sangre en la uretra, así como también se asocia al dolor lumbar con adormecimiento en el miembro pélvico izquierdo. Por otra parte, también tiene la lesión, la fractura fragmentada de cabeza y cuello del peroné derecho, con el déficit motor que tiene incapacidad total para la dorsiflexión del tobillo derecho, comúnmente llamado como pie caído, y no puede caminar de talones, pero sí puede pararse de punta. Y también la esposa refiere que su marcha es rara comparado con el lado contralateral. Finalmente, tenemos la lesión número 8, que es una herida penetrante en la rodilla derecha por encima de la rótula. Tiene el déficit motor asociado que tiene la incapacidad para extender la rodilla, por lo que necesita ayuda de la otra pierna para hacer la extensión. Sin embargo, sí puede flexionarla sin problema alguno. Ahora vamos a presentar nuestro mapa conceptual y ahondar en cada una de estas lesiones y sus déficits La motores. primera lesión consiste en un traumatismo de la oreja justo en la parte de atrás y se da normalmente a una fractura de base del cráneo temporal. La falta de movimientos faciales en la parte inferior derecha de la cara se debe a que se lesiona el par craneal 7, o sea, el nervio facial, en la zona mastoidea y esto lleva a una parálisis facial. Después tenemos las fracturas faciales con rinorrea sospechosa de ser líquido cefalorraquídeo. Para determinar si es líquido cefalorraquídeo, tenemos que hacer un análisis de glucosa en el líquido que sale de la nariz y el déficit motor se asocia a la fractura de la fosa craneal anterior, únicamente la lámina cribosa del etmoides, y también se asocia al par craneal 7. Bueno, después tenemos la fractura del cuello quirúrgico del húmero derecho. Y como el problema nos indica, esta persona solo puede abducir los primeros 20 grados. Esto quiere decir que se asocia con una lesión en el nervio axilar debido a que este innerva músculo deltoides, el cual se encarga de abducir el hombro después de los primeros 15 grados, de los cuales se encarga el músculo supraespinoso. Este nervio se enrolla alrededor del cuello quirúrgico del húmero, por lo que cuando este se lesiona, principalmente cuando hay una fractura en esta zona del hueso. Después tenemos la fractura oblicua de diáfisis humeral izquierda. Esta persona solo puede extender el pulgar y hacer el like, pero tiene una incapacidad total para extender la muñeca. Entonces, esta fractura en la porción media del húmero puede lesionar al nervio radial debido a que en esa zona se encuentra el surco del nervio radial y esto puede causar una parálisis del tríceps braquial, el braquiorradial, el supinador y los músculos extensores del carpo y de los dedos. El radial inerva a los músculos extensores de los dedos y de la muñeca, como lo son el extensor radial largo del carpo, el extensor radial corto del carpo, el músculo extensor largo del pulgar y del extensor corto del pulgar. Y el hecho de que aún sea posible flexionar los dedos, la muñeca y sea capaz de juntar el pulgar y el meñique quiere decir que el nervio mediano y el cubital pues no se encuentran dañados y que necesita de ambos para poder realizar el movimiento de oposición, es decir, juntar el meñique y el pulgar. Y la parestesia que tiene la tabaquera anatómica de igual manera se puede relacionar con la lesión que hubo en el nervio radial, debido a que entre las causas por las que pueden surgir se encuentran alteraciones y lesiones nerviosas. Bueno, ahora hablando de la lumbalgia intensa, esta persona siente un dolor intenso lumbar con adormecimiento en el miembro pélvico izquierdo. La fractura que sufrió en la cresta ilíaca izquierda y el transversal del sacro pudieron haber comprendido el nervio ciático, que viene de las raíces lumbares L4, L5 y S1, causando un adormecimiento debido a que las fracturas en la zona pélvica pueden lesionar tejidos blandos, vasos sanguíneos y órganos en conjunto. La dificultad para mantenerse erguido se debe a la fractura transversal del sacro, debido a que esto produce fuerza y estabilidad en la pelvis manteniendo el peso del cuerpo en la cintura pélvica, siendo parte del conducto vertebral unido a los huesos ilíacos mediante la articulación sacroiliaca. Una fractura de este tipo en este hueso provoca una inestabilidad pélvica y la lesión de los nervios sacros S1 a S5. Y justamente hablando de la fractura múltiple de la pelvis, que como ya vimos
también, además de causar esta dificultad para mantenerse erguido, también causa el déficit motor de no poder orinar y simplemente haber salida de gotas de sangre por la uretra. ¿Por qué? También por la posible desplazamiento óseo de la ramia isquiopúbica. Esto pudo haber causado lesiones en la uretra, por lo tanto hay una hemorragia interna. Por otra parte, también fueron lesionados el plexo sacro, el nervio pudendo, y pues este nervio afecta básicamente todos los músculos del suelo pélvico y principalmente el esfínter externo de la uretra, el compresor de la uretra, y aun cuando el declusor de la vejiga es involuntario, pues fue lesionado. Por lo tanto, no hay micción, que es decir, no puede orinar. Después también tenemos una herida penetrante en la rodilla derecha por encima de la rótula. Esto hace que no pueda extender la rodilla, sin embargo, sí puede flexionar sin problema, por lo que realmente no fue afectado el nervio ciático, el cual controla los músculos isquiotibiales que hace que pueda flexionar, pero sí fue afectado y dañado el nervio femoral. ¿Por qué? Porque esto afecta al cuádriceps femoral, que es el mayor músculo extensor de la pierna. Y esto afectó a los cuatro músculos, tanto al vasto intermedio, al lateral, al medial y al recto femoral. Finalmente, tenemos la fractura fragmentada de cabeza y cuello del peroné derecho. Esto hace que haya una incapacidad total para la dorsiflexión del tobillo derecho, usualmente llamado como pie caído. Esto principalmente porque existe un daño en el nervio peroneo común, por lo que se afectan a los músculos del compartimiento anterior, que es el tibial anterior, que es un principal dorsiflexor, así como el extensor largo de los dedos, el extensor largo del dedo gordo y el tercer peroneo. Esto hace que también haya una marcha rara comparada con el lado contralateral. Y esta marcha rara puede ser tanto la marcha de guadaña, como podemos observar aquí en la imagen, que es una marcha de lado, o la marcha equina, donde va levantando su pie. También tenemos el otro déficit motor que no puede caminar de talones, pero sí pararse de punta. Eso significa que el nervio tibial no fue afectado. ¿Por qué? Porque este inerva el grupo superficial del compartimiento posterior, lo cual permite que justamente se pare de puntas. Y pues en sí este es todo nuestro mapa conceptual. Podemos ver cómo estas diferentes 8 lesiones causado por el accidente vial hizo que pues se presentaran todas estas correlaciones con el déficit motor, aun cuando fue intervenida quirúrgicamente. Y finalmente, acá en el documento podemos ver nuestras referencias y sería todo.